Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 39 de este programa UCDN. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 7 del libro Jesús, un nuevo convenio, que se llama En el principio, el alfa y el omega. El capítulo comienza diciendo que el cielo no conoce ni de principio ni de fin, tal como tú tampoco conoces ni principio ni fin. Y Jesús dice, soy el alfa y el omega, porque ambos son uno. Tu estado verdadero es uno. Y luego Jesús dice que el mundo surgió, o nos recuerda, algo que ya hemos visto muchas veces, que el mundo surgió de una diminuta y alocada idea. Esta diminuta y alocada idea es, y esto es un poco nuevo quizás, es la conciencia. Esa es la diminuta y alocada idea. Muchos asocian la conciencia con como el estado más elevado que podemos tener es tener un estado de conciencia amplio, un estado de conciencia evolucionado, todo. Sin embargo, la conciencia es parte de esta alocada idea de separarnos de Dios. Antes de que nos separáramos de Dios virtualmente, porque sabemos que la separación de Dios es imposible, pero estamos experimentando la separación virtual de Dios, ¿cierto? Entonces, allí comienza la conciencia, o sea, la conciencia es parte de la separación. E inmediatamente al surgir la conciencia, Jesús nos dice que ésta parece fragmentarse para ocultarse de sí misma, ¿no? Por el miedo de lo que acaba de hacer, que es aparentemente separarse de la fuente. Y también el aparente horror y la culpa derivada de su propia existencia es la razón por la cual se fragmenta, ¿no? Que se trató de enterrar profundamente en la mente subconsciente todas aquellas experiencias desagradables. Pero Dios no puede jamás dejar de reconocerse a sí mismo. Por lo tanto, inmediatamente que se produjo la separación, también surgió la superconciencia, ¿no? Que es aquella parte de la conciencia que jamás pierde el recuerdo de Dios y la conciencia de que todos somos uno, ¿no? La fuente de donde provienen tanto la revelación como la voz de Jesús o del Espíritu Santo, ¿no? De allí, de la superconciencia, surge la voz de Jesús, del Espíritu Santo, y también surge la revelación. La revelación, ¿qué es lo que es? Es la experiencia del amor, el infinito inalterable, el amor ilimitado y todo abarcador. Esa es la revelación. Sin embargo, lamentablemente para nosotros, esta experiencia de la revelación no es consistente y parece ser transitoria. ¿Por qué? Debido al deseo que tenemos del tiempo, un deseo escondido en nuestra mente subconsciente, que es la que crea la experiencia de la fragmentación, ¿no? Un mundo que aparenta estar separado de Dios, separado del amor infinito. Este es el deseo de experimentar una voluntad separada del Padre. La conciencia unificada es el Hijo de Dios, la conciencia de Cristo, en la cual ya no existe el deseo de experimentar la separación del Padre, solo celebrar lo que es, todo lo que nos es dado. Esa es la conciencia unificada, cuando todas las mentes que creen estar separadas se reconocen como una sola, ¿no? Como se ha mencionado, dos cosas provienen de la superconciencia, ¿no? La voz de Jesús y del Espíritu Santo por un lado, y la revelación, las cuales trascienden el tiempo y el espacio, ambas, tanto la voz de Jesús como la revelación trascienden el tiempo y el espacio. De la mente subconsciente, ¿qué es lo que surge?
¿no? Porque hablamos de la superconsciencia y ahora estamos hablando de la mente subconsciente, la más baja, ¿no? De ahí proviene la negación de Dios o de la divinidad, el deseo oculto de negar a Dios. Y también de allí surgen los deseos escondidos que producen todo el dolor y el sufrimiento y en general la experiencia de este mundo. Ahí se encuentra el impulso hacia el placer también, que es el aparente opuesto al dolor. Ojo con esto, ¿no? El deseo, la búsqueda del placer es parte de este intento o esta insistencia en mantenerse separados de la fuente, un intento por escapar del dolor, ¿no? O sea, el placer nos parece que es un intento por escapar del círculo vicioso o el bucle interminable de experimentar algo diferente a la verdad, a la luz, a Dios, a la fuente, ¿no? Aquello que trata de escapar del dolor es el que lo desea, al mismo tiempo que niega ese deseo. O sea, cuando perseguimos el placer, creemos que estamos escapando del dolor. Sin embargo, en realidad, en la mente subconsciente estamos deseando el dolor. Vamos supuestamente tras el placer, pero en realidad vamos tras el dolor. Pero el cielo, sin embargo, gracias a Dios, no conoce de opuestos. Por esa razón, el plan de estudios para seguir al Espíritu Santo, que es este plan de estudio que estamos siguiendo nosotros con un curso de milagros, por eso es un curso obligatorio, como dice al principio del curso de milagros, ¿no? Ya que lo que no se considera santo no puede trascenderse a sí mismo. Solo lo santo puede trascender este mundo, porque es lo que Dios creó. Así, tan solo tienes que permitirme acceso limitado a tu mente subconsciente, acceso total. La prontitud con la que me des acceso es proporcional a la rapidez con la que trascenderás la idea que has creado del tiempo y el espacio. A esto es a lo que nos referimos por el control de Cristo. Bueno, esto obviamente que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil tener la fe en Jesús como para entregarle ese acceso ilimitado a nuestra mente subconsciente, ¿no? Sin embargo, es lo que nos va a permitir trascender la imagen que tenemos de nosotros mismos como seres separados, individuales e independientes, ¿no? Esta también es la razón por la cual la voz de Jesús, la voz que habla en favor de Dios, sea tan esencial para este plan de la expiación, ¿no? La expiación, para los que no lo recuerden, es la liberación total de la culpa, que es lo que nos tiene atrapados en todo este círculo vicioso. Después Jesús, reconociendo lo difícil que es darle toda esta confianza y toda esta fe y entregarle acceso a nuestra conciencia, dice: ¿crees que esto te desgarraría cuando este es tu único deseo verdadero? Conocerte a ti mismo más allá de este mundo. Y la respuesta a tu anhelo verdadero de conocerte ha llegado en forma de mi voz. Por eso es por lo cual hemos llamado a Cristo, ¿no? Aunque al mismo tiempo tratamos de negarlo, ¿no? Esto también demuestra esta misma posibilidad de aceptarlo, de llamarlo y después negar que lo hemos llamado, demuestra que en el fondo tenemos pleno acceso a la superconciencia, porque allí es donde está la voz de Jesús, la voz del Cristo, la voz del Espíritu Santo. Y si la llamamos es porque tenemos acceso a esa superconciencia. Porque la conciencia responde o
a la mente subconsciente, que es la mente errada, o contesta o responde desde la superconsciencia, que es la mente recta. Es la expresión aparente. La expresión muestra las capas de la conciencia como la percepción de la separación de Dios. Entonces, para resumir un poco esto de las mentes o la división de la mente, que es similar a la división que hacía Sigmund Freud de la mente, ¿no? Que la dividía en 3 partes. Ahora no es idéntica, pero es similar. Y esto entonces tenemos que está la superconsciencia, que es donde está la voz de Jesús, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, que es donde está el recuerdo de que somos uno con Dios y con la fuente y con todos nuestros hermanos. Esa es la superconsciencia, ¿no? Que Freud también lo llamaba el superyo. Y después está la conciencia, que es aquella parte intermedia, que es la que toma las decisiones, que es la que nació de la separación, ¿no? Dijimos que la conciencia nace en el momento en que supuestamente nos hemos separado de Dios. Esa es la conciencia. Ahí está el ego también, ¿no? Y después está el subconsciente, ¿no? Que es de donde vienen todos los deseos de seguir separados, el miedo a Dios. En el subconsciente está toda la mente errada, que parte de la base que estamos separados de Dios y de todos los demás. En la mente unificada, en cambio, ¿no? Que es la conciencia unificada, es cuando estas mentes que se separaron se unen de nuevo. Cuando tú recuerdas que no eres un ser independiente y que eres uno con todos los demás y con Dios, entonces esa es la mente unificada o la conciencia unificada. Y entonces, una vez que se unifica la conciencia, ya no existe la separación o la estratificación de la que hablamos recién, de estas 3 mentes o 3 niveles de la mente, ¿no? Percibidas como la superconsciencia, la conciencia y la mente subconsciente. Entonces, en esa mente unificada o conciencia unificada hay un acceso total a todo lo que es dado por el Padre, ¿no? Recuperamos la conciencia de todo lo que Dios nos dio. Y esto es la paz mental, porque existe una comunión plena e incesante con el Padre, sin el deseo de una mente subconsciente y sus experiencias asociadas, miedo, dolor y sufrimiento, así como la experiencia de la fragmentación. Todo esto ya es imposible, ¿no? Tan solo permanece en esta mente unificada la percepción verdadera, la percepción de la plenitud. Esta es la aceptación total de y aquí hay un concepto relativamente nuevo quizás para los estudiantes de un curso de milagro, que esta es la aceptación total de la presencia yo soy. Esta es la aceptación total de la presencia yo soy, el principio de Dios expresado plenamente en un cuerpo, aunque apuntando más allá de él, hacia todo lo que aparece, lo manifestado y lo no manifestado, y la simultaneidad del tiempo. Esto es lo que podríamos llamar la conciencia crística y el júbilo más allá de este mundo. Porque el júbilo y la paz son identidad, son una misma identidad. Este estado está más allá del tiempo y del espacio, más allá de cualquier tipo de elección. Es la verdadera identidad expresándose plenamente. Y Jesús dice: finalmente tiene lugar la desaparición de todo deseo de la conciencia hacia la conciencia que no elige, la unión plena con lo absoluto. Esta es la plena conciencia de estar soñando y el sueño feliz. Y a continuación Jesús hace una importante aclaración que ya en cierta forma la habíamos hecho la había hecho en el capítulo anterior, y que es acerca de lo que supuestamente Jesús dijo en la cruz, ¿no?
cuando dijo Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús aclara aquí que las palabras en arameo son Eil, Eil, lamanna sha wiktani, ¿no? La magna sha wiktani, que en realidad significa algo así como Dios, Dios, para este propósito yo soy otorgado, que es bastante distinto a la frase que se le atribuye a Jesús. Y él lo aclara porque es muy importante que entendamos que jamás Dios nos puede abandonar y que Jesús no puede haber creído que el Padre lo había abandonado. Sería contradecir todas sus enseñanzas, porque Dios jamás nos abandona. Esa es la enseñanza de Jesús en un curso de milagros, que Dios jamás nos puede abandonar, hagamos lo que hagamos en este mundo de ilusiones, ¿no? Entonces después, bueno, Jesús dice que esta es una declaración de la unidad con lo absoluto, ¿no? Y después nos dice, sientes que no tienes fuerza para conseguir tu propia liberación, así que debes confiar en la mía, pero te aseguro que tienes todo el poder para liberarte, ya que la voluntad de tu Padre y la tuya son una. Entonces, está claro aquí que aunque confiemos en Jesús, ¿no? Confiemos en la fuerza de Jesús, Él nos dice que tenemos que recordar que la fuerza está en nosotros también, que tenemos el poder para liberarnos, ¿no? Ya que la voluntad del Padre y la nuestra es una. O sea, obviamente debemos apoyarnos en Jesús, confiar en Él, poner nuestra fe en Él, pero eso no significa que creamos que somos absolutamente débiles y somos seres, digamos, inferiores a Él y que no tenemos ningún poder, porque eso iría en contra de la enseñanza de Jesús, ¿no? Entonces, lo que dice Jesús, lo que nos quiere enseñar más bien es que tenemos que aceptar ese poder, ¿ah? Tenemos que entender que no podemos estar sujetos a nada de la forma, ¿no? Este es el mundo en el que estamos, el mundo de la forma, y nada en la forma tiene poder sobre nosotros, a menos que, siempre nos recuerda Jesús, deseemos experimentar, ¿no? A menos que queramos que sea nuestra experiencia de que somos débiles y frágiles y que no tenemos poder. Y esto tiene que ver con la culpa, ¿no? La culpa en el subconsciente, en la mente inferior, es la que nos impulsa a sentirnos miserables y poca cosa y sin poder, ¿no? Pero aquí se trata justamente de deshacer la culpa porque la culpa no es nada. Entonces Jesús después nos dice que podemos estar seguros, ¿no? Que la libertad siempre será nuestra si dejamos simplemente de negarla, ¿no? Esa es la importancia de unirse, porque unirse tanto a Jesús como a nuestros hermanos conlleva el poder de Dios. La debilidad está en la división y el poder está en la unidad, ¿no? Porque aquello que se percibe, o aquello que se percibe a sí mismo como alguien solo, como alguien aislado, solo y separado, únicamente puede sentirse solo, pero no es que lo esté, es solo una experiencia deseada. Sin embargo, Jesús dice, quien percibe que es semejante a mí o a un hermano, se alinea plenamente con el poder de Dios. Al comprender esto, se entiende que el cielo no te puede ser arrebatado, ¿no? Al comprender que somos semejantes a Jesús y a nuestros hermanos, nos alineamos con el poder de Dios y entendemos que el cielo jamás nos ha sido arrebatado y jamás nos será arrebatado. Por eso esta frase, Dios, ¿por qué me has abandonado?, es absurda, según Jesús en un curso de milagros, ¿no?
Y bueno, después Jesús dice que cuando nos dijo que podía reajustar el tiempo y el espacio para nosotros, eso lo dice en un curso de milagro, dice que estaba enseñándonos que el reajuste del tiempo y del espacio es simplemente y meramente un reflejo del desmoronamiento del tiempo, ¿no? Sabemos que el tiempo es una fabricación del ego, ¿no? Y entonces la ayuda que Jesús nos ofrece para reajustar el tiempo y el espacio es que nos podamos, digamos, abrir a la observación o comprender o recordar o presenciar el desmoronamiento de este tiempo ilusorio y de todas las reglas de este mundo como conceptos, ¿no? Y dice que también Jesús que es cuando la superconciencia, lo que ya hablamos que es la representación de la voluntad del Padre, que permanece siempre en nosotros, a pesar de que en la conciencia hemos perdido el recuerdo del Padre, pero en la superconciencia está, ¿no? Entonces, cuando la superconciencia se alinea con la conciencia, invalida la falsedad de las leyes que son establecidas aparentemente por la otra mente, la mente subconsciente, la mente inferior, ¿no? O sea, como habíamos dicho antes, la mente está separada en tres, o parece estar separada en tres partes, ¿no? Incluso como Freud descubrió que la mente estaba dividida en tres partes. Freud no la definió exactamente igual que un curso de milagros, pero hay bastantes similitudes, ¿no? Y entonces, nosotros al separarnos o al creer que nos separamos de Dios, de ahí se generó la conciencia. Y la conciencia de estar separados, la conciencia de ser individuales. Pero al mismo tiempo se generó la superconciencia para que no perdiéramos totalmente la conciencia de Dios, de la unidad y de la fuente y del cielo, ¿no? Entonces, también con la separación surgió el subconsciente, que es donde están los miedos, los temores, el miedo al castigo por habernos separado de Dios, y todas los temores y las ansiedades, la angustia y las culpas que se generaron por la idea de creer que nos hemos separado de Dios, ¿no? Entonces, cuando en nuestra conciencia nos alineamos con la superconciencia, anulamos todo lo que el subconsciente o la mente inferior ha fabricado que nos causa dolor, angustia, tristeza, desesperación, miedo a la muerte, enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y este cambio en nuestra conciencia se refleja o se puede reflejar de un modo que nosotros podemos reconocer. No así el ego. O sea, el ego no puede explicar estos cambios temporales y espaciales. Pero nosotros, si estamos conectados con la superconciencia o con el yo superior, ¿no? O con esta mente de Cristo, sí vamos a poder reconocer estos cambios. Y Dios, o sea, Jesús dice lo siguiente: tú, como ser divino, no estás bajo ninguna de las reglas del ego, simplemente fingiste estarlo, ¿no? O sea, nosotros estamos fingiendo en este momento que estamos sometidos a las reglas del ego, pero es solo un deseo de la conciencia, ¿no? Es solo un deseo, por lo tanto es una experiencia deseada, pero que no es real. Así que la manifestación del reajuste del tiempo que Jesús nos ofrece hacer por nosotros puede ser de gran ayuda en este camino en el que estamos. Por eso es muy conveniente aceptar que Jesús nos ayude al reajuste del tiempo, ¿no? Y después Jesús nos dice, nos recuerda: no puedo anular tu deseo de experimentar el tiempo y el sufrimiento. Sin embargo, entre paréntesis, puedo ayudarte en tu disposición a ver el mundo de otra manera. Y de este modo, el poder de esa disposición parece entonces reflejarse en el mundo manifestado. O sea, significa que vamos a poder ir percibiendo un mundo nuevo, un mundo distinto. Vamos a pasar, podríamos decir, de
de la pesadilla del mundo a un sueño feliz. Y eso vamos a ir reconociendo ese cambio en el mundo manifestado si es que de la conciencia nos conectamos con la superconciencia, ¿no? Con la supraconciencia, y así anulamos los efectos del subconsciente o la mente errada, la parte del dominio del ego. Estas, dice Jesús, son señales de gran ayuda y es una celebración de nuestra disposición a ver más allá del mundo. Pero son, nos aclara Jesús, los indicios más pequeños posibles de nuestro verdadero poder, que está obviamente mucho más allá de este mundo. Y Jesús nos aclara lo siguiente: el verdadero colapso del tiempo es ver que no hay tiempo en la eternidad, que no hay ni principio ni final, ni comienzo ni terminación. Tú, ahora como felicidad, no conoces nada de esto. Eso es lo que Jesús nos promete si es que trascendemos, ¿no?, la conciencia y vamos en busca de esta supraconciencia donde está tanto la voz de Cristo como la voz del Espíritu Santo, y donde está el recuerdo de quién realmente somos, el recuerdo de la unidad, el recuerdo de que todos nuestros hermanos, desde el más santo al más supuestamente pecador, son iguales a nosotros, somos todos iguales. Si recurrimos a ese conocimiento, recurrimos a esa conciencia, esa superconciencia de la voz de Cristo y del Espíritu Santo, entonces iremos transformando la pesadilla, como decíamos antes, en un sueño feliz, que no es, ojo, no es el objetivo final de un curso de milagros, no es nuestro objetivo final transformar la pesadilla en un sueño feliz, pero es el paso, es la transición hacia el retorno a la fuente, el retorno a Dios. Y además podemos reconocer sin problemas que es una transición muy agradable, ¿no? Ir transformando la pesadilla de este mundo en un sueño feliz, aunque no sea la meta, sí es algo que nos va a ir llenando de paz, de felicidad y de gozo al ver cómo el mundo va cambiando de un lugar oscuro y lleno de pecado y lleno de maldad y lleno de amenazas en un mundo cada vez más santo, más inocente, más puro, más brillante, más cristalino, más luminoso, más divino. Así es que, bueno, espero que este programa haya sido de utilidad para ti. Si es así, ojalá lo puedas compartir, danos tu like y ojalá sigamos encontrándonos en otro capítulo de este programa UCDM. Que tengan un gran día. Muchas gracias.